Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a ver el tema de complicaciones transquirúrgicas de facomulsificación 1. Yo soy la doctora Carolina Naranjo, soy residente de tercer año. Mi coordinador, el doctor Gonzalo González, fellow de segmento anterior. Mi tutora, la doctora Esmeralda Guzmán. Y nuestro jefe de enseñanza, el doctor Guillermo Ábalos. Los temas que vamos a ver hoy son las complicaciones que pueden ocurrir en la incisión, en el epitelio, en el endotelio, en la capsulorhexis y en la hidrodisección. Comenzando por la incisión, ¿cómo sabemos que nuestra incisión está bien hecha? Nuestra incisión debe de ser simétrica, el techo debe de ser igual al piso de la incisión, debe de entrar el cuchillete en un solo plano, no entrar en diagonal, y de preferencia formar un rectángulo. Es mejor formar un rectángulo que un cuadrado. Y la ubicación de la incisión debe de ser más limbar que hacia el eje corneal. ¿Por qué? Porque si la hacemos en el eje corneal vamos a generar astigmatismo corneal y pues el paciente va a tener problemas postquirúrgicos. ¿Cuándo va a comenzar el cierre de la incisión? Es a las 48 horas. Esto es muy importante porque muchas veces tenemos elevación de la presión intraocular después de la faco y queremos deprimir el labio de la incisión para intentar bajar la presión, pero si ya pasaron más de 24 o 48 horas, no se debe de realizar eso porque se puede desepitelizar gran parte de la córnea. Y sí, le vamos a bajar la presión al paciente, pero también le vamos a generar dolor al desepitelizar. Va a comenzar con un crecimiento del tejido epiescleral vascular que nos va a generar un tapón. Este tapón se va a llenar de queratocitos que van a empezar a cerrar la incisión. A la primera semana, la córnea va a recuperar 10% de su fuerza y hasta los 2 años recupera entre un 75 y a un 80% de su fuerza. Esto quiere decir que nunca vamos a recuperar el 100% de la fuerza de la córnea en la parte donde realicemos la incisión. Aquí tenemos varias imágenes de cómo es una incisión y la checaron por medio de OCT para ver si sí estaba realmente permeable. En la imagen inferior izquierda, sí, no, derecha. En la imagen inferior derecha vemos cómo es lo mismo el techo que el piso. Son simétricos los dos y esto nos permite que quede permeable. ¿Sí se ve el puntero? Muy bien. Entonces, todas estas imágenes son incisiones que quedaron herméticas. Aquí tenemos un video de cómo se realiza la incisión. Aquí están usando el anillo de Thornton para tener mayor estabilidad a la hora de hacer la incisión y vemos cómo pasa el cuchillete. Si se fijan, pasa como cuchillo cortando mantequilla, no se traba. Así es como idealmente debería de hacerse. Cuando hacemos una incisión con queratotomías radiadas, el cuchillete debe de pasar en medio de las dos queratotomías radiadas para que después no se vayan a abrir. Aquí lo tenemos en zoom, vemos cómo entra, pasa el estroma y entra el cuchillete. Lo ideal es que el cuchillete tenga una angulación entre 20 y 25 grados en relación con la esclera. Sabiendo todo esto, ¿qué puede salir mal? Muy bien, si tenemos un túnel muy largo, vamos a tener movimiento del ojo durante toda la faco. El movimiento nos va a generar pliegues en la córnea y nos va a generar una distorsión a la hora de estar maniobrando. Si nos queda muy profunda, podemos tener una entrada prematura o podemos entrar al espacio supracoroideo, como está en la imagen inferior izquierda aquí. Vemos cómo entraron prematuramente al espacio supracoroideo, va a haber hipotonía y sangrado, pero se soluciona poniendo una sutura. Aquí pusieron la sutura y pudieron continuar con la cirugía. Si queda muy angosta, igual va a estar rotando el ojo durante toda la cirugía, va a haber una disminución del flujo de la irrigación y puede haber una quemadura de la incisión o un trauma de la DSMT. Y si queda muy anterior, podemos tener pérdida de células endoteliales, estrías en DSMT y va a ser difícil extraer los restos subincisionales que queden. Aparte de que, como en la imagen inferior, podemos tener un prolapso del iris. Aquí tenemos un video de cómo es un Seidel activo. Activo porque no le estamos generando ninguna presión y está saliendo el humor acuoso. No es de una incisión, es con fines didácticos para que vean cómo es un Seidel. El paciente va a presentar una baja visión, hipotensión, va a tener pliegues, puede tener ifema, efusión coroidea, un edema de papila y el caso más grave es una endoftalmitis, porque al tener una entrada que no está hermética, pueden entrar cualquier tipo de bacterias a la cámara. Pasivo, perdón.
Ajá, perdón, al revés. Gracias. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Vamos a tener que disminuir los esteroides porque los esteroides van a hacer que se repitalice más lento. Podemos usar cicloplegia para el espasmo ciliar. Si hay hipotonía, podemos utilizar un parche, un lente de contacto de vendaje, beta bloqueadores solo si tenemos la presión alta y de preferencia los que disminuyen la producción del humor acuoso como el timolol. Sellantes de hidrogel como la imagen de aquí, pero estos están aprobados solamente en Europa, no sé si en México haya. Cianocrilato, que es la cola loca, se puede poner una gotita de cola loca para que cierre la incisión, o lo que todos tenemos accesible es una sutura nylon 10 ceros. La doctora Esmeralda me comentaba que hay artículos que hablan sobre al nosotros empezar nuestras incisiones, lo ideal es poner un punto de nylon para evitar que quede fugando. Entonces, pues no sé qué tan conveniente sea dejarlo abierto o si de un principio empezamos todos a cerrar nuestra primera incisión, nuestra incisión principal. ¿Dudas con las fugas de la incisión? ¿No? Muy bien. Pasamos a la quemadura corneal. Es extremadamente rara. Tiene una incidencia del 0.037%, pero puede ocurrir. 72% de las veces va a ocurrir cuando estamos extrayendo los fragmentos. Y las técnicas que se asocian más a una quemadura es el stop and shop y el divide y conquistar. Estos aumentan el riesgo hasta 3 veces. Y nos pueden generar un astigmatismo entre 7 a 15 dioptrías, el cual se puede estabilizar al año o puede mantenerse un astigmatismo alto por siempre. ¿Cómo se va a generar? El FACO tiene dos fuentes de calor, la energía eléctrica, que se convierte en energía mecánica, y el calor por fricción. Si nosotros interrumpimos el flujo que está entrando, el calor va a entrar en contacto con el colágeno y va a desnaturalizar las proteínas. Las fibras de colágeno se van a destruir a 60 grados en 1 a 3 segundos, o sea, rapidísimo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos para una quemadura corneal? Una catarata densa con poder de ultrasonido alto, que la pieza de mano esté ocluida, tener un capuchón que no es el adecuado para la pieza de mano y estar tocando los bordes de la incisión con la pieza de mano. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Cuando la punta del faco está tapada, vamos a ver el signo de la nube blanca, que es este signo de aquí. Ahorita lo vamos a ver en un video. También se puede ver la solución salina burbujeando y va a estar fugando la incisión o prolapsándose el iris durante la cirugía. ¿Qué vamos a hacer? Siempre que veamos nosotros este signo de la nube blanca, hay que detenernos porque cuando son cataratas duras puede ser el polvito que desprende la catarata al estar haciendo la faco o puede ser que se está quemando. Entonces hay que detenerse, hay que revisar la pieza de mano que no esté tapada y considerar una nueva incisión. Aquí tenemos un video de cómo destapan una pieza de mano. Le quitan una parte a un equipo de venoclisis para poder hacer un adaptador para la pieza de mano. Ahí lo cortan, desconectan la irrigación y la aspiración de la pieza de mano. Van a poner el adaptador para posteriormente quitar el capuchón. No se quita la punta, solamente se quita el capuchón. Se conecta una jeringa y se pasa solución. Esto para destaparla en caso de que esté tapada. El equipo de Alcon viene cómo hacer la limpieza de la pieza de mano, que primero tienen que pasar solución por los dos, por la irrigación y por la aspiración, y después pasar aire. Y después de eso se tiene que someter a una esterilización y ya se deja enfriar. También es importante recordar que no podemos utilizar la pieza de mano si está caliente, porque muchas veces sale del estatín y ya queremos empezar, pero no se debe de hacer el test ni nada mientras esté caliente porque se puede dañar. Si ya tenemos la quemadura corneal, ¿qué hay que hacer? Hay que suturar la incisión. Es bastante complicado suturar una incisión que está por una quemadura porque todas las fibras de colágeno van a estar desnaturalizadas, entonces va a ser un tejido muy friable.
Se puede hacer una sutura en colchonero o, como en las siguientes imágenes, se puede realizar un colgajo de conjuntiva que se corta la conjuntiva, se arrastra hasta la incisión y se sutura. Y siempre revisar que quede hermética la incisión. Aquí tenemos el video que les comentaba. Ahí se empezó ya a quemar la incisión, porque si se fijan, la pieza de mano está en contacto con la incisión. O sea, no está flotando la pieza de mano en medio de la incisión, sino que está tocando con uno de los postes. Ahí ya está la quemadura y ahorita el cirujano va a proceder a cerrarla. Se hacen verticales y luego un horizontal, que es el de colchonero, que es lejos, lejos, cerca, cerca, lejos, lejos. Y también creo una nueva incisión por este lado de acá. Aquí vamos a ver el signo de la nube blanca. Ahí se empieza a quemar la incisión, pero no se da cuenta el cirujano, continúa. Y ahí ya se empieza a ver cómo la córnea se empieza a ver como derretida. Empieza a tener fuga y la tiene que cerrar. El Delen corneal, ¿dudas con quemadura corneal? Pues yo había leído que a partir de las 48 horas, una semana más o menos, pero no sé el doctor que nos comente cuándo es ideal quitar el lente de contacto en caso de una fuga de incisión. ¿Los pongo ahorita o...? Ok. Cierro la inscripción y a cuánto distancia para hacerlo. Hacer la nueva incisión en otro plano, donde quieras, pero en otro plano. 1 o 2 usos horarios de diferencia. Ah, y los puntos no se quitan pronto, se dejan hasta 3 meses, 1 año puede esperar a quitar los puntos de una quemadura corneal. Bueno, pasando al Delen corneal, este es más raro que el anterior. De hecho, no encontré fotos de un Delen ocasionado por una FACO. La imagen que tengo superior es de una trave que empieza a hacer fuga. El mecanismo por el cual se puede generar un Delen es porque la incisión se filtra al espacio subconjuntival generando como una ampolla, como cuando se hace una trave. Puede remitir en los primeros días o puede no remitir porque se epiteliza y genera una fístula. La imagen inferior tenemos un Delen, que no es por una FACO, es un Delen corneal nada más, para que sepan cómo se ve. Es ocasionado porque la película lagrimal no cubre uniformemente la córnea, queda una parte con mucho líquido y una parte elevada del otro lado, y al generar ahí mucha lágrima se empieza a hundir. ¿Qué se va a hacer? Se puede cerrar con crioterapia, con cauterización química, con argón o con diatermia. La imagen superior es una ampolla una incisión que se fistulizó, tuvieron que abrir, parece un extracapsular, pero el artículo decía que sí era por Delen. Pasando al... Y el tratamiento yo antes le voy a poner. No, rebobinemos tantito. Sí. El Delen va a estar ocasionado por una ampolla. Para generar un Delen tenemos que tener una superficie elevada.
es un adelgazamiento corneal secundario a que la película lagrimal no cubre bien la córnea. Se acumula líquido y se empieza a adelgazar ese espacio corneal que tiene un aumento de líquido. Se acumula entre la protuberancia y entre la córnea. Ahí se acumula el líquido. Pero no hay la respuesta de que ¿cuántos de ustedes han visto de ellos? A ver, mucho probar. ¿Qué es un DEL? Pues, como lo he contado a los compañeros, una de las porque hay una de las que no es mejor. Bueno, si es, por ejemplo, el higiénico, es el DEL. A ver, el rector quiere si es que es orgánico porque Dios quiso. Ok. Porque, ¿cómo? ¿Por qué se causa un DEL? Porque pues hay digamos, una pérdida de glucosa por X razón. O sea que ya no permite que utilice. A ver, esta es la respuesta de que es un DEL. Aunque yo no puedo más que no indica la mejor si tuviera exactamente cuando hay una ausencia, se va a un a ver, vaya. Es deshidratación del estómago. ¿Qué? Deshidratación del estómago. ¿También te encuentras? Sí. Ok. Y en este caso, para entender es por una cuestión cerca de excepción, donde puede haber algo que sobresalga, o sea, que esté más elevado por las palabras, no, por delante, por provisivo. Entonces, es porque hay una deshidratación del tejido porque la lágrima, una llamemos de barrera a un lado por encima, hace que la lágrima te llegue tiempo y el trabajo desinfectado y los que pueden cambiar la forma con la pero ahí usted ahí busca poner un tratamiento pues hacia lo que está ocasionando el DELEN. Se tiene que cerrar la ampolla, se cierra por medio de crioterapia, por cauterización química, con argón o con diatermia. Se tiene que quitar la ampolla, quitar las fístulas, para que no se esté generando esa protuberancia que nos está generando el DELEN. El trabajo del traumatólogo se lo va a cerrar por la mano. No, es en caso de que no sea a propósito. Crioterapia. ¿Qué es la crioterapia para decir? Para quemar el tejido. No, Para desprendimiento de retina. Y para cuando hay lesiones malignas. Ajá. Pero definición química ha sido trixolacetato. Rara vez yo no sé. Armónica, o sea, ahí es voy a quitar la lesión o la característica que esté dañando o que esté afectando la corte. Por eso me entiendo una apoyo para el problema apoyo de la corte. Pasando al edema corneal, que es un poco más común, tiene una incidencia del 53%, puede ser ocasionado por un aumento de la presión intraocular, como la imagen superior izquierda,
tenemos un edema epitelial microquístico. Puede ser por desprendimiento de la DSMED o por una endoftalmitis o un TAS. El daño endotelial, vamos a empezar porque el endotelio previene el paso masivo de fluidos hacia el estroma por medio de la bomba de sodio-potasio ATPasa, que es la encargada de mantener la córnea transparente. Cuando tenemos un daño endotelial, el fin del daño endotelial va a ser una queratopatía bulosa, que se puede encontrar con células desde menos de 1000 hasta en un 8% menos de 1500 células. ¿Qué nos lo puede ocasionar? Hay 3 maneras en las cuales se puede afectar el endotelio. Puede ser prequirúrgica, durante la cirugía o postquirúrgica. Antes de la cirugía, lo que va a estar asociado con mayor daño endotelial va a ser el síndrome de pseudoexfoliación, porque 10% de los pacientes van a tener cambios en la córnea, tanto en estroma como en DSMED como en endotelio. Aparte de que mientras más antiglaucomatosos usen, hay mayor afectación endotelial. También puede haber cambios en el polimeratismo y el pleomorfismo de las células endoteliales, el cual va a estar ocasionado por enfermedad renal crónica, diabetes mellitus tipo 2, usuarios de lentes de contacto y pacientes que fueron sometidos a cirugía de láser excimer. Durante la cirugía podemos tener el daño durante el roce de fragmentos de cristalino con el endotelio. El momento en el que más daño va a haber va a ser cuando coloquemos el lente intraocular. Y hay una pérdida esperada de células endoteliales de 2.7 a 16.7%, lo cual es equivalente a 800 a 1200 células, la cual se puede llegar a estabilizar a los 3 meses después de la cirugía, puede volver a su valor normal o mantenerse ahí estable y ya no va a haber más pérdidas. Y una ruptura de la cápsula puede aumentar 2.6 veces más el daño endotelial. También las burbujas de aire, el FACO al generar la cavitación genera burbujas de aire y si no tenemos bien cubierto el endotelio va a haber un daño. ¿Cómo se puede prevenir? Utilizando un visco dispersivo, sobre todo si estamos durante la FACO haciendo una catarata muy dura. Siempre estar checando que la cámara esté llena de viscoelástico. Usar solución salina balanceada, no solución salina normal, no ringue, las balanceada. Utilizar el FACO en modo torsional o longitudinal y utilizar antibióticos intracamerales que no ocasionen toxicidad corneal, como la cefuroxima o el moxifloxacino. Aquí tenemos una imagen de un antibiótico que está en Europa, que ya está autorizado para utilizarse intracameral, pero como aquí no lo tenemos, aquí está cómo se hace la dilución. Tenemos la cefuroxima, tomamos el vial de 750 miligramos, se reconstituye con 7.5 mililitros de solución salina balanceada. De esto se va a tomar 3 mililitros, se va a poner en un frasco de 30 mililitros que esté estéril y se van a agregar 27 mililitros de solución salina balanceada. Así nos va a quedar 1 miligramo en 0.1 mililitros y eso ya va a ser seguro de utilizar en cámara anterior. Y para moxifloxacino podemos tomar el Vigamoxi, se toman 3 centímetros cúbicos de Vigamoxi, se le agregan 7 centímetros cúbicos de solución salina. En una jeringa de 10 nos va a quedar 150 en 0.1 centímetros cúbicos y de esa dilución se toma 0.66 centímetros cúbicos y se lleva hasta 1 centímetro cúbico para que quede la dilución para utilizar en cámara anterior. Y aquí está por qué tenemos que utilizar solución salina balanceada. Tiene distintos cloruros, los cuales la van a hacer mucho más estable. Va a tener una osmolaridad entre 295 a 315 y un pH de 6.8 a 7.6. Aquí el siguiente artículo habla sobre el ripazudil, que es un inhibidor de la roquinasa. Se hizo un estudio en Japón en varios pacientes que se les dio ripazudil y se vio que durante la FACO tuvieron menos pérdidas de células endoteliales porque el ripazudil tiene cierto efecto protector en el endotelio. Y en el postoperatorio podemos tener daño endotelial porque se queda vitrio en cámara anterior, porque puede haber restos de núcleo, porque se desprendió la DSMED o porque tenemos un lente de cámara anterior el cual no se planeó correctamente. ¿Alguien conoce los libros de Sherlock Holmes? El autor Arthur Conan Doyle es un médico que es de Inglaterra, estudió en Viena oftalmología y escribió los libros de Sherlock Holmes. Entonces, dato curioso para despertarlos. Pasamos ya a la capsulorhexis. Tenemos
fuerzas fuerzas que van a generarse sobre la cápsula, que va a ser el vitrio, va a generar una fuerza anterior, las fuerzas radiales van a ser centrífugas y la inserción de las fibras onulares radiales también nos va a generar cierta fuerza. Entonces, ¿cómo podemos lograr una rexis sin complicarnos tanto con estas fuerzas? Siempre hay que mantener una cámara estable, profunda, siempre llena de viscoelástico y empezar la rexis siempre desde el centro. Hay dos maneras, rasgado y arrastre. En el rasgado se toma el colgajo lo más cerca del punto y se tiene que estar retomando cada 2 o 3 horas el colgajo. Esta técnica es mucho más complicada y más fácil de que se corra la rexis. Y está la técnica que usamos más comúnmente, que es la del arrastre. Aquí vamos a estar plegando el flap sobre sí mismo y el ángulo de fuerza va a quedar perpendicular al plano capsular. Entonces vamos a generar menos fuerza, menos tensión sobre la zónula, sobre la cápsula. Pero si ya se nos fue la rexis, se puede realizar un cambio de dirección. Aquí vemos cómo empieza el cirujano a hacer su rexis con un quistitomo, hace el flap, le voy a adelantar un poquito. Ahí va a entrar con la pinza ultrata, ya tiene su flap y va a empezar la rexis. Siempre recordar que no hay que soltarla en la incisión porque es mucho más difícil retomarla si la soltamos ahí. Y ahí se empieza a ir la rexis hacia la periferia. Cambia de técnica. Para poderla regresar, empiezas a jalar el flap hacia el centro, pero no lo puede realizar, entonces va a salir, pone más viscoelástico esto para poder aplanar el flap y ver hacia dónde van los vectores. La toma y ya cambiamos de técnica y ahora la dirige hacia el centro para poderla recuperar. Ahí, ya la recuperó y ya termina la rexis. La técnica de Little, que es lo mismo. Ahí vemos cómo siempre jalar hacia el centro para poder redireccionarla y poder terminar la rexis. ¿Qué pasa cuando tenemos una capsulorexis pequeña de menos de 4.5 milímetros? Vamos a tener mayor riesgo de rasgarla, vamos a tener menos posibilidad de maniobrar durante la técnica de Phaco-Chop, va a haber mayor inflamación, mayor opacidad de la cápsula. Si nosotros después queremos ver la retina periférica, no nos va a permitir la cápsula opaca poder ver la retina periférica y puede generar contracción capsular. Si nos queda demasiado grande la rexis de 6 milímetros, podemos tener un prolapso del núcleo, va a haber descentramiento del lente. Es mucho más difícil de realizar una rexis así de grande y aumenta el riesgo de pasificación de la cápsula posterior. Y aquí tenemos un video de otra técnica. Este video es de Cataract Coach, pero es de un cirujano brasileño. Hace la rexis y le queda ligeramente pequeña. Y es una catarata bastante dura, entonces que quede pequeña no es tan conveniente. Entonces, termina la rexis. Ahorita vemos cómo la termina. Siempre si estamos inseguros
si el flap se nos mueve mucho, siempre hay que inyectar viscoelástico. Dicen que es más barato el viscoelástico que una vitrecto. Entonces ahí aplana el flap, redirige, hace la rexis. Después va a rotar la catarata. Esto que hizo es muy importante. Siempre que terminamos la rexis y vamos al siguiente paso, hay que sacar viscoelástico para disminuir la presión intracameral. Porque vamos a meter otro objeto, vamos a meter agua, vamos a meter el chopper. Entonces hay que sacar visco para poder disminuir la presión. Ahí la rota. No hace hidrodisección porque está muy licuefacta la catarata. Y ahí corta con unas vanas para poder hacer más grande la rexis y poder continuar con la cirugía. Aquí tenemos otro video. Este es de una bandera argentina. Empieza la rexis y se empieza a abrir. Entonces, hay dos maneras de rescatar una bandera argentina. Podemos convertirla en corcholata y al convertirla en corcholata vamos a repartir las fuerzas de los vectores en distintos lados y eso va a disminuir la fuerza que se hace sobre la zónula. Ahí le está cambiando a corcholata. Y ya continúa con su faco. Y aquí está otro video de cómo la recupera con unas vanas. Ahí entra con las vanas, corta y puede terminar la rexis. Después de que sucede cualquier cosa en la rexis, hay que tener mucho cuidado durante la cirugía porque vamos a tener bastante fuerza sobre la zónula. Entonces podemos tener varias complicaciones posteriores. Pasando ya a la hidrodisección o hidrodislocación. Aquí podemos ver cómo es una hidrodisección normal. Hacen la rexis. Es importante que la rexis quede bien para nosotros poder realizar una buena hidrodisección. Aquí queda la cápsula rexis circular continua centrada. Y saca visco y pasas la cánula. Y tiene uno que fijar bastante bien de que se ponga debajo de la cápsula anterior. Y ver el signo de la ola. Si no se ve el signo de la ola, se pueden inyectar cuantas veces sea necesario siempre sacando líquido, para que quede bien despegada y no tener riesgo después de llevarse el saco capsular. Entonces, ¿qué puede pasar mal? Si nosotros colocamos la cánula no debajo de la cápsula, sino entre la cápsula y el iris, va a irse todo el líquido hacia la zónula. Y si nos queda una hidrodisección incompleta, podemos generar un desgarro zonular o del saco capsular y aparte van a quedar restos epinucleares y corticales en el saco capsular que van a ser muy difíciles de quitar a la hora de nosotros hacer la aspiración de restos. Si nos queda una capsulorexis pequeña y un núcleo muy grande, podemos generar un bloqueo capsular porque las fuerzas vectoriales va a hacer que el núcleo flote, pero la rexis pequeña no va a dejar que salga el líquido y se va a hacer un bloqueo capsular. ¿Cómo lo vamos a sentir nosotros? El ojo se va a sentir un poquito más duro, va a haber una pérdida de la dilatación pupilar. Nosotros no vamos a poder entrar tan fácilmente. Y ahí se ve cómo hubo un bloqueo capsular. Y la otra es que si no hacemos si la inyectamos entre el iris y la cápsula anterior o no hacemos una buena hidrodisección, que no quede bien libre la catarata del saco, podemos
tener un prolapso de toda la bolsa hacia el vitro, como lo es el siguiente video. Aquí va todo bien. Medio la rota, medio no la rota. Y a la hora de hacer la faco, está haciendo su surco. Salud. Lo separa. Y después ya no hay núcleo. ¿Dudas? Tumescentes. Un trauma en un paciente joven que toma las fibras y la cama, pero no es una cantidad de directamente su característica es presión intramuscular, pero que la cuando ustedes tienen una valentina, el líquido que entra en la cámara anterior ya no puede tener la misma fuerza que una fórmula que está íntegra al 100%. Entonces tienen que bajar parámetros. Y si ustedes bajan parámetros y tienen una catarata dura, no van a poder multiplicar. Ahí la opción es convertirlo. Ahora, para hablar de las incisiones, esta parte que les decía a Carol, que yo les iba a explicar. Cuando ustedes piden el favor de revisar sus presentaciones, yo les hago unos comentarios. Los comentarios son con la idea de que la presentación sea mejor, que les saquen el mayor provecho y que las dudas de sus compañeros sean las mínimas. Entonces, no nada más de que me digan y no lo hagan. Realmente, si me van a preguntar, traten de buscar lo que les estoy pidiendo. O sea, no entiendo para qué hacen el comentario si en realidad no buscas esa parte, Carol. Porque de todas formas nos quedamos igual. O sea, hiciste el comentario como de la doctora me dijo, pero ¿qué pasó? ¿Qué buscaste? Entonces, mi intención de que se buscara un artículo es, hay muchas especificaciones para que ustedes hagan una incisión correctamente. Al principio nada nos va a salir bien. La incisión no va a quedar bien, la red nos va a quedar perfecta si es que la logramos hacer completa. No vamos a poder hacer una hidrodisección a la primera, menos hidrodisección, mucho menos cargo, y se puede tener mayores complicaciones. Y esto es normal porque nadie nació sabiendo que
Habrá quien nació con más habilidad que otro, pero todos tenemos que practicar para poder hacer bien. Entonces, si ustedes terminan una cirugía de catarata y no ponen un punto sus primeras cirugías, van a tener probablemente muchas de las complicaciones de la cirugía. Un seide, una incisión que no cierra, una incisión que tiene mayor riesgo a que su paciente tenga endocardinitis, que es lo que es. Entonces, ¿qué es lo más sencillo directamente en quirófano para asegurar que esto no pase? Poner un punto que van a quitar en una semana. Se quitaron todos los problemas de los que van a buscar. En el momento en el que ustedes sean tan hábiles como para hacer una incisión perfecta, entonces ahí ustedes decidirán un punto. Si es un paciente que no tenía nariz, que tenía una buena lágrima, que desde que ustedes estaban haciendo la facu salía, no se conectaba tanto su cámara porque hicieron una buena incisión, ahí ya tendrán la posibilidad de decidir para qué pongo, porque mañana el paciente va a ver perfecto. Pero en sus primeras cirugías tienen que poner un punto. ¿Okay? Y evítense todo ese estrés de no cierra, sigue teniendo acidez, está inconcluso. Imagínense el estrés de que al día siguiente llegue y está solamente la cámara, o que ya tenga secreción, o que ya tenga ahí datos de por no haber puesto un punto porque la incisión no es segura. Entonces, hasta que no sepan hacer una buena incisión, tienen que poner un problema. Y es más, ya son perfectos, ya hacen una incisión perfecta, también se va a seguir poniendo. Por seguridad, son segundos más, no le va a aumentar un costo como un femto, que quiera poner femto y son 10,000 pesos más, 11,000 pesos más, nada más por una inscripción más exacta, ¿no? Entonces, una foto de nylon les va a ayudar mucho. Acuérdense que si ustedes tienen un SAVE y de entrada ustedes ya le dejaron al paciente un combo de antibiótico con esteroide, un lubricante si quieren. ¿Qué es lo que necesitan hacer al día siguiente? Si ven un SAVE para que cierre el SAVE. Anticontacto. Costura. Antes de poner meter cualquier cosa, pueden hacer algo. Modificar los ¿Qué medicamentos. puede estar haciendo que El esteroide, entonces. Modificar. Podemos suspender el esteroide. pueden suspender el esteroide o disminuir la cantidad de estradiol? ¿Qué otra cosa? ¿Se puede poner un lente de contacto? ¿Tienes esto, David? ¿H bien apretado? Sí. Se va a hacer. Va a salir más. Pero sí es más. En parte, el contacto y la figura dejan la figura. Todavía hay cosas que pueden hacer antes, menos. Pero siempre se hace. Pero estamos hablando de no entrar al quirófano. Consultorio. Están viendo al paciente en consulta de las 24 horas y ven que está hipotenso y que tiene un CIDEL. Pero no tiene distancia de Eso hace. O la loca. segmento. Dios, ¿Algún sangre intenso se puede colocar en el profesor? se puede. Ok, entonces, baja la presión, saliendo saliendo de testosterona, baja el esteroide, y más. Ahí. Ahí.
Entonces, vamos a tener un servicio para hacer. Bajamos el esteroide, ¿estamos? Agregamos el también. ¿Qué hicimos antes de que se fuera la aplicación? ¿Qué hicieron con él? Aparte del libro, ¿Qué les di? Bueno. Ay, ¿cómo es? Bueno, de entrada lo que pueden hacer antes de considerar entrar otra vez en el quirófano es una, bajar la presión. Lo primerito que pueden hacer es ponerle ahí sobre una gota de lifting, si quieren un timolol, se les antoje. Le ponen una gota y lo dejan estar 1 hora si quieren. Lo vuelven a pasar. Si todavía hay aire, continúo con el tratamiento. Y esto no fue suficiente porque hay pacientes que con eso ya se les quita. Entonces, sigue el segundo paso, que es dejar de ser disminuir la cantidad del esteroide, porque eso retrasa la y aumenta el pie para que no se infecte. Y aumentan el antibiótico. Le pueden dejar un parche y al día siguiente a las 24 horas no se va a quitar ese parche. La presión. Al día siguiente, si todavía ese seide no cierra, entonces ahí ya podrían considerar lente de contacto o considerar entrar a cerrar nuevamente. Pero muchas de las veces, por lo menos a menos de que me diga algo chiquito, las personas que yo he visto con seide no necesitan entrar al quirófano nuevamente más que con esta novedad. O sea, con esto cierra y es más. A menos de que el día siguiente tengan una tabla, me sea un seide muy parecido como al del video que puso con Caroline, ahí sí yo diría, bueno, ya se está talabuco, hay que entrar y cerrar, es obvio. Pero si no, lo pueden cubrir de esa forma y acuérdense siempre de cambiar las cosas. ¿Dudas? Al final, si tú les dejas un pre o un de y el siguiente le pueden decir, ¿sabe qué? Ahora, ¿dudas? Acuérdense que en el término de bien, tienen que revisar la efectividad de la inyección. Para eso también por dormir. No, esto por es con una microesponja. Tocan, y si ven que está dañando, les hace falta darla. O por ejemplo, si hicimos la incisión a la leche, entonces la el punto de la seguridad, hay muchos doctores, ¿verdad? Bueno, el punto no es por una cuestión de ego, no lo pongo, sino por quieren dormir tranquilos, pónganlo. El paciente se les movió, la fuente multifocal, y estaba descompuesto y cuando quebró la mano, doctor Gonzalo, y al entrar a la cámara anterior, quedó un grande fuera, y están viendo que está jugando, pongan un punto. Con eso, se lo quitan, por esta doctora, nada al día siguiente, en la semana, o si es, no está dejando nada de más que puede dejar ahí. Entonces, nunca vamos a estar con más, aunque les vamos a estar viendo tampoco tanto. Ya estamos en un lugar y pasan una colita en el plástico, pues es probable. Alguien,
Pero es que los líquidos no se esterilizan, nada más los sólidos. ¿Ok? Y cuando hablamos de esponjas, los videos que ya han puesto varias veces, ya es muy difícil que pase. Muy. Ponga, doctora, el video les quiero dar comentarios que puedan. El primer toma. Vean el capuchón y la punta al momento en que va a empezar a hacer falta. ¿Qué pasa con el capuchón y qué pasa con la punta al momento que quiere empezar a aspirar? Fíjense muy bien. El capuchón está, probablemente ya tiene 2 esterilizadas o más. Pero, ¿qué pasa? Pónganlo otra vez en el inicio. Quiero que vean el movimiento del capuchón hasta la punta. Se recorre mucho. O sea, la punta está tomando un fragmento o el pedazo del cristalino, pero la punta y el capuchón se retraen. E inmediatamente se quemó la incisión principal. Ahí es porque es muy común, se lo digo con una clínica, es muy común que los doctores tengan prisa, ahí también, y no quieran esperar el tiempo necesario para que la pieza de mano se enfríe. Por lo tanto, en el momento en que la solución empieza a pasar, la solución se entra caliente y pasa eso. Y no solamente van a dañar su ojo, ustedes van a dañar el equipo. ¿Han visto el conector de la pieza de mano que se conecta hacia el equipo? Sí. ¿De qué son los pines? Los pines son de oro. Y si lo ponen caliente, ustedes van a afectar a los componentes eléctricos y estos pines de oro se van a flamear. ¿Y saben cuánto sale una pieza de mano de saco? Digo, porque es muy a gusto ir, sentarse, esperar, quejarse del equipo, quejarse del microscopio, del servicio, que qué malo, se levantan y se van. Pero ustedes saben cuánto vale lo que tienen entre sus manos operados. Entre 60 y casi 100,000 pesos, según la mano. Nada más. Si se les cae, si le pasan aire a presión, si no dejan que se enfríe, se dañan las piezas porque las están diseñadas para. De hecho, las piezas realmente no están diseñadas para entre cada cirugía, así a seguir, meterlas al estatín. No están. Se dañan. Cambian la punta, cambian el capuchón, excepto que sea contaminante, excepto que hayan visto que el doctor antes de ustedes sea chino, bueno, pero las piezas de mano no están diseñadas para que tengo 5 marcos, entre las 5 estarlas metiendo, se puede, pero eso hace que la pieza dure un año, año y medio, sí, ya va. Entonces siempre tengo mucho cuidado. ¿Alguna otra duda? Mañana que sigue.